Como están siguiendo con esta serie de leyes de Newton y fuerza, les voy a presentar una de las últimas fuerzas que me faltan, fuerzas mecánicas, llamémoslo así, eh, que es la fuerza de fricción. ¿Ya? Bueno, la fuerza de fricción es una fuerza bastante interesante porque actúa cuando usted hace interactuar dos superficies. O sea, como muestra ahí en la figura, véala, está actuando, ¿no es cierto?, una fuerza. Disculpe, ahí sí. Las fuerzas, se fija, ahí hay un cuadrito que está mostrando las dos superficies interactuantes, que es un tarrito de basura aquí, un tarrito para la basura, y el piso. Entonces, si usted ejerce una fuerza F, actúa una fuerza de roce que en principio impide el movimiento. ¿Ya? Usted quiere empujar el, el carrito hacia allá y esto lo impide. ¿Ya? El roce lo impide. Se llama fricción, lo voy a poner ahí, o roce. Se preguntará usted. Entonces yo le digo, mire, ponga atención. Lo que usted está viendo ahí es una simulación de que se encuentra en la página PET, que siempre la recomiendo, una página fabulosa para entender los fenómenos físicos y también químicos y biológicos, pero principalmente físicos, porque están muy buenas estas simulaciones. Entonces, mire, voy a mover el libro de química sobre el de física y mire lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un termómetro y este, ¿no es cierto? La temperatura aumenta cuando fricción. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza entre los átomos, es una fuerza electromagnética, es decir, entre cargas eléctricas. Y usted sabe que no se tocan, no se tocan la superficie en realidad. Si usted va a nivel atómico, va a encontrar que estas dos superficies no se tocan porque cargas del mismo signo se repelen. O sea, eh, lo que hay ahí es una interacción a distancia. No es una interacción. Pueden estar dos átomos, a menos que tengan la misma carga, sean iones, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Claro, empieza la. ¿Ya? Y lo mismo cuando usted hace esto. Hay, ¿no es cierto?, frotamiento y hay una disipación de calor. Entonces, claro, estas fuerzas, ¿no es cierto?, son el origen del roce. ¿Ya? Volvamos entonces a nuestra pizarrita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos englobar esto? Llamando fuerza de fricción o roce, F. Y existen dos tipos de roce. Un roce que es estático, vamos a llamar así la fuerza de roce.
estático y el otro se produce cuando ya el cuerpo se pone en movimiento, sigue actuando el roce, pero es menor que el roce estático. Entonces, fíjese, aquí está en este gráfico, lo muestra bien. Mire, muestra que acá va a comenzar a actuar esta fuerza F, que va a tirar hacia la derecha este tarrito. Entonces, empieza a actuar la fuerza y el roce se le opone, 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 ¿no es cierto? Hasta que llega un punto, ¡pah!, que empieza a ponerse en movimiento, se comienza a moverse esto. Bueno, ahí baja, se fija, la fuerza de roce baja un poquito y se mantiene constante a medida que el movimiento también eh, se va produciendo en forma constante este movimiento. Constante entre comillas, porque, bueno, si se igualan las dos fuerzas, ahí es constante, pero ese es otro cuento, lo vamos a ver en los problemas. Lo importante aquí, jóvenes, es que tenemos dos tipos de roce: roce estático y roce cinético. Cinético, ¿ya? Cinético. Vamos a tener que el roce estático, ¿no es cierto?, va a ser igual a un coeficiente, que es un que interactuando, y bueno, mu es la letra como una U estilizada, una letra griega mu, su S, por la normal. Está directamente relacionada. Significa, ¿no es cierto?, que es un número experimental, el cual le van a decir a usted en general, a menos que lo tenga que calcular, ahí vamos a ver los problemas, pero por ejemplo puede ser cemento, hacer muchos experimentos, ¿ya? En la física de materiales se hacen ¿ah?, estos experimentos para sacar estos valores. Por ejemplo, si usted ha visto, eh, por ejemplo, tenemos y no pierde en
y que nos y en parte